Y vamos a pasar al último video de la jornada, que es de Nicolás Márquez y se titula ¿Qué es la extrema derecha? Vamos a ver este video de más o menos una media hora. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Yo soy Nicolás Márquez. Qué lindo programa el de ayer con Agustín. Yo lo disfruté muchísimo. Seguro que si ustedes estuvieron, eh, creo que les ocurrió lo mismo. Caso contrario, les sugiero que lo vean porque fue muy profundo, un diálogo muy ameno y muy enriquecedor. Espero que estén bien. Bueno, hoy fue un día con un frío muy particular, así que por eso me ven con campera, lo cual no es habitual en mí. Eh, Antes que nada, este no va a ser un video largo. Bueno, siempre digo lo mismo y por ahí después me extiendo, pero en principio no. Va a ser un comentario, una reflexión para aclarar conceptos. Y lo que quiero sí pedirles, como les pido siempre, es que amplifiquen esto, que pongan likes para que el canal crezca y podamos llegar a la mayor cantidad de gente posible. Suscríbanse al canal, háganse si tienen ganas, si quieren participar y ser Patreon, bienvenido sea. Si quieren hacer alguna pregunta, el super chat siempre está abierto, incluso con el monto más módico. Todo suma para sostener el canal y este trabajo que prácticamente vengo llevando diariamente. La semana pasada, de los 7 días, hicimos videos 7 días y la antepasada. La pasada fueron 6 sobre 7 y esta venimos ya rumbo a repetir, a cerrar el mes completamente. La idea es poder abarcar, muchas veces con reflexiones personales, monólogos y interacción con ustedes, y otras con reportajes con personalidades que por su envergadura, por su experticia y por lo interesante de lo que pueden aportar, obviamente nos enriquece a todos. Bueno, a ver, se me ocurría, este tema, que es la extrema derecha, porque es muy habitual, muy común que en lo personal me acusen de ser extrema derecha. No a mí, no es un video en defensa propia. Así se lo acusa al video de Milei, al gobierno de Milei, así se lo acusa a Agustín Laje, a todos los que estamos en la batalla cultural, se nos acusa de ser de extrema derecha, de ultraderecha. Y como la gente suele informarse en función de la inteligencia artificial o de Wikipedia, si bien es un tema que amerita toda una profundización y un debate, y que los términos políticos son elásticos. Por ejemplo, cuando gobernaba el macrismo o el macrismo en Argentina, por los periodistas bien pensantes del establishment, decían que era la derecha. Bueno, si ese mamarracho centrista, tibio, timorato, concesivo, era la derecha, y bueno, entonces yo sí soy de ultraderecha. Los términos en política son elásticos. Y además hay términos que en un país tienen una significación ideológica y en otros tienen otra. El liberalismo en la Argentina o en otras regiones está vinculado a la derecha. En Estados Unidos, ser liberal es ser demócrata, es decir, de ser de izquierda y wokista. Adherir al wokismo, personificar el wokismo. ¿Qué es la derecha? Por empezar, lo que se me suele decir muchas veces, a mí no me molesta, no estoy haciendo de esto una molestia, quiero hacer una aclaración. El concepto facho, se me suele decir el facho, es decir, una especie de diminutivo no, sería una abreviación de fascista. El fascismo fue una ideología italiana que crea Mussolini en los años 20 y que dura hasta el año 45, cuando Italia pierde la Segunda Guerra Mundial. Pero resulta que Mussolini era un sindicalista, militante activo del Partido Socialista Italiano y director de la revista del partido. Él era un hombre con un gran liderazgo, un gran predicamento, su persona generaba internas dentro de su liderazgo y su gravitación, generó internas dentro del Partido Socialista, pierde esa interna, se va del Partido Socialista y arma el Partido Fascista. O sea, el Partido Fascista es liderado por un líder socialista. El Partido Fascista es un desprendimiento del socialismo. Después, por supuesto, no es tan sencillo todo esto. Hay un montón de cosas para analizar, para estudiar de lo que fue ese fenómeno de la primera mitad del siglo XX, de lo cual no me voy a meter. Pero lo que quiero decir es, el otro día, un dirigente trotskista de Argentina, un personaje que quieren debatir conmigo. En breve voy a hacer alguna ronda de debate con algunos personajes del mundillo político argentino, van a ser televisados. Bueno, este sujeto, que es un ignorante, Solano es el de apellido, dice: el fascista Márquez, por mí, quiere que no haya leyes laborales en Argentina. Yo no digo que no haya leyes laborales, lo que digo es que las leyes laborales que hay son una porquería
lo que hay que hacer es disminuir las leyes laborales al máximo posible, reducirlas al máximo posible. Porque en definitiva los países donde el trabajador crece, prospera, gana mejor, es en aquellos países donde hay flexibilidad laboral, no las leyes laborales peronistas que fueron copiadas textualmente de la Carta del Laboro que pergeñó Mussolini, la pueden buscar en Google, y fueron tomadas para la Argentina. Entonces, ¿cómo puede ser yo fascista? ¿Cómo se me puede acusar de fascista y al mismo tiempo acusarme de pretender que no haya leyes laborales? Si las leyes laborales son algo propio del fascismo. El corporativismo es propio del fascismo cuando lo que yo propongo es el individualismo. Ahora, eso no quiere decir que uno voluntariamente se asocie para fines útiles en el contexto de un gremio, de un club, de una comunidad con fines comunes, valga la redundancia, en tanto y en cuanto sean sociedades intermedias voluntariamente llevadas adelante. Ahora, entonces el apodo de fascista es un apodo que en realidad solamente les cabe a los peronistas. Ellos son un fascismo tardío. Perón, en el año 38, fue emisario, delegado digamos, en la Embajada Argentina en Italia, agregado cultural, y ahí es donde él se forma, agregado militar, es donde ahí se forma en el fascismo, vuelve encandilado y pretende aplicarlo a la Argentina, y para tal fin llevó adelante un golpe de Estado contra el gobierno conservador del presidente Castillo, escala en ese gobierno militar, y en el año 46 se consagra directamente tirano de la Argentina hasta su legítimo derrocamiento en 1955. Para tal fin aplicó, no digo que fue un gobierno fascista, pero trató de serlo. Lo que pasa es que ya el fascismo no existía más. Entonces era una especie de pretensión tardía. Claro, vamos a ver un poquito. Descartado el concepto de derecha, del fascismo, de extrema derecha, es una discusión muy larga y simplemente lo comento a modo introductorio. Fíjense, por ejemplo, porque digo, la gente consulta, y está bien que así sea, es natural, es normal, es lo que suele hacer la inmensa mayoría, el concepto de extrema derecha. Yo me puse a buscar en fuentes que no son en absoluto confiables. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, la inteligencia artificial. Vamos a ver qué nos trae la inteligencia artificial, van a ver lo que nos dice. Vamos a compartir pantalla y la inteligencia artificial nos dice esto. A ver si se ve o no se ve. Recuerden que yo no soy muy lúcido con esto, pero no importa, yo se los voy a leer. Lo que nos dice la inteligencia artificial, que es una especie de Wikipedia paralela, está armada en función de lo que dice Wikipedia, el Rincón del Vago o los ideólogos de turno, ¿no? Dice, la extrema derecha se refiere a un extremo del espectro político, bueno, no nos está diciendo nada, caracterizado por la promoción de ideologías autoritarias. Querer restringir el Estado a la mínima expresión es la antítesis del autoritarismo. Es pretender que el Estado interfiera en lo menor posible en la vida del individuo. Es pretender que el Estado tenga el menor poder de coerción posible. Dice, ultranacionalistas, el otro día atacaban a Milei por no usar escarapela, racistas y xenófobos. Bueno, a menudo rechaza la democracia y los derechos de las minorías. Esta es una definición de manual bastante trillada, pobre, pero bueno, no es para armar un tratado, es para que el que quiere googlear tenga una noción errada, desinformada, posiblemente malintencionada. Si uno, en lugar de ir a la inteligencia artificial, que lo desaconsejo bravamente, pretende hacer lo propio, eh, pero por ejemplo, en Wikipedia, se va a encontrar con una definición similar. A ver, vamos a ver Wikipedia, que yo sigo diciendo, no hay que consultar Wikipedia. Fíjense que acá nombra los partidos de extrema derecha, en Wikipedia, y el primero que nombra es la Libertad Avanza, el gobierno de Milei. En Bolivia nombra otras tantas, en Brasil el partido de Bolsonaro, en Chile el Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser, bueno, y así sigue progresivamente. También lo nombra López Aliaga, bueno. Y la definición que da, dice, extrema derecha, derecha radical o ultraderecha son términos políticos utilizados para describir movimientos o partidos políticos que promueven y sostienen posiciones o discursos ultraconservadores, ultranacionalistas y autoritarios considerados extremistas. Utilizado para describir las experiencias del fascismo, que ya dije que es una ideología atravesada por el socialismo, y el nazismo. Raro que al mismo tiempo se diga que la Libertad Avanza de Milei sea de extrema derecha como el nazismo, cuando el nazismo era manifiestamente antisemita y el gobierno de Milei es manifiestamente aliado a Israel. Entonces, fíjense las inconsecuencias de todo esto. Por eso yo no aconsejo realmente formarse con estas enciclopedias de cartón. Tampoco quiero
decir que uno siempre de algún lado tiene que sacar datos, pero tratar de ser un poco más exigente con uno mismo, ¿no? Para precisar los conceptos, porque si no, digamos, estamos en una suerte de situación dentro de la cual la confusión prevalece y si no nos apartamos de ella, si no nos logramos saltar el cerco de la desinformación organizada y somos un poco esclavos de eso. Entonces, invito un poco a ser más exigentes y a hurgar un poco más, sobre todo en los libros, porque en las páginas habituales, que están además monitoreadas y armadas por zurdos, vuelvo a repetir, eh, vean lo que dicen de mí Wikipedia o lo que dicen de hechos históricos. Una sarta de mentira, todo desfigurado. Las veces que he pretendido corregir los errores, tampoco soy muy hábil porque hay que tener ciertas habilidades técnicas para meterse en Wikipedia, las difamaciones más que errores. Y enseguida está todo un ejército de troll que a los 5 minutos vuelve a las difamaciones originales. Lo he dicho varias veces, una vez me atribuyeron rango militar y dijeron que yo era coronel del ejército argentino, cuando en mi vida estudié la carrera militar, ni siquiera sé cómo disparar una horqueta con una piedra. Bueno, eso es Wikipedia. Vamos a empezar, yo diría, por una definición que en alguna ocasión di en otro video, hace muchos años, pero que tiene que ver para poder, aunque sea repetitivo, el público se renueva, los años se renuevan, los conceptos hay que muchas veces volver a ponerlos arriba de la mesa. Vamos a primero definir qué es la derecha, algo que no es fácil. Yo solucioné este problema en el año, no sé, 20 años. ¿Cómo lo solucioné? Bueno, en función, lo he dicho, lo he comentado varias veces, de un reportaje de la década del 70, al cual tuve acceso, que fue transcripto muchos años después, que se le hizo a un pensador tradicionalista que era Calderón Bouchet. Calderón Bouchet era un nacionalista tradicionalista de tipo lefebrista. Le preguntan si él se consideraba una persona de derecha y él dice que la derecha es toda manifestación política que se opone abiertamente o explícitamente a la izquierda. Entonces, dice, me siento comprendido dentro de lo vasto del adjetivo. O sea, es una suerte de enemistad con la izquierda. Dentro de eso, dice, me siento comprendido dentro de lo vasto del adjetivo. Yo pensaba, bueno, si ser de derecha es tener un enfrentamiento abierto con la izquierda, lo cual me parece muy virtuoso porque combatir el mal es un acto muy, muy positivo, muy encomiable, la realidad es que, a ver, perdón, tengo que leer un superchat que nos mandan desde Uruguay, Alejandro Lebrato. Nico, te fui a ver en Uruguay, muchas gracias, me firmaste La máquina de matar, mi libro sobre el Che Guevara. Te sigo desde hace un tiempo y la verdad que con vos, Agustín, le di claridad a un montón de ideas que tenía sueltas, imparto la batalla cultural gracias a ustedes. Muchas gracias, querido amigo, por estar y por haber ido al Derecha Fest en Montevideo, que ayer dimos la primicia con Agustín. El próximo, que se va a hacer en Argentina, va a ser el 22 de julio en la ciudad de Córdoba, en el Sheraton. Ya vamos a hablar más, vamos a dar detalles y vamos a hacer la difusión, recién esto es muy incipiente. Pero bueno, ya están avisados. Los cordobeses y los que estén cerca de Córdoba y todos aquellos que quieran estar, va a ser un evento magnífico, muy lindo. Bueno, ¿en dónde estábamos? Ser de derecha es tener una posición, una postura de manifiesto enfrentamiento con la izquierda. Entonces yo, en un libro que publiqué en el 2006, que se llamó La mentira oficial, que nunca lo republiqué porque creo que quedó obsoleto en muchas cosas, porque hay libros que tienen una coyuntura, un contexto, un escenario, después eso cambia y hay que modificar muchas cosas, y bueno, no, nunca lo volví a sacar. Muchos consideran que es mi mejor libro, me lo han dicho muchas veces, y entonces merecería una reedición, pero yo entiendo que hay muchas cosas que ya han sido superadas y cambiadas y nunca me animé a tanto. Ahora bien, vamos a ver un poco el concepto. ¿Cuáles son entonces las ideologías que están enfrentadas con la izquierda? Porque la definición que da Calderón Bouchet, que es muy interesante, que es la que yo tomo y la uso en ese libro, lo que él nos dice no es una definición ni filosófica, ni doctrinaria, ni ideológica, es una definición política. O sea, yo políticamente estoy enfrentado con la izquierda. Define cuál es mi enemigo, pero no define mi contenido valórico, mi doctrina, mi posicionamiento, mi orden de categoría, la ideología que me pertenece. Bueno, ¿cuáles son entonces los partidos que están, o los partidos no, cuáles son las ideologías que tienen un enfrentamiento con la izquierda? Y siempre digo, son tres. De ahí surgió la famosa trilogía que tiene que ver con el conservadorismo, tradicionalismo le llaman algunos, tiene que ver con el nacionalismo, soberanismo le llama, por ejemplo, Agustín Laje,
y tiene que ver con el liberalismo clásico, que no es el liberalismo abortero, ideología de género, woquista de divulgadores en decadencia como Gloria Álvarez y tres o cuatro amigotes que ya no tienen ningún predicamento, pero que en algún momento confundieron a la opinión pública. Eh, entonces, siempre dijimos que la nueva derecha, tal como están dadas las cosas, es la conjunción de estos tres sectores en el mismo espacio, donde hay valores conservadores que combaten contra el wokismo, la ideología de género y toda esa basura y esa agresión ideológica, donde hay una alta dosis de espíritu nacionalista, patriota o soberanista, que por ejemplo se opone a la injerencia extranjerizante de agendas transnacionales para imponernos de manera estandarizada un proyecto de vida, verbigracia la Agenda 2030. Esta semana, por ejemplo, hemos visto cómo el propio Milei desmarcó y quitó a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud, que en definitiva es el apéndice antinatalista de la ONU, ¿no? O sea, como una manera de oponerse, de conservar la autonomía y la soberanía de los estados. Y el otro aspecto es el aspecto del liberalismo que nos aporta la libertad del individuo, la defensa de la propiedad privada y del libre mercado, que es el único sistema conocido que genera riqueza, es decir, que combate la pobreza, porque el antídoto para con la pobreza y la miseria es la generación de riqueza, no hay otro. ¿Y cuál es el sistema que genera riqueza? La economía de mercado, no se conoce otro. Bien, aclarado este punto, eso sería más o menos la derecha. Bueno, ¿qué es la extrema derecha? No es lo que dice Wikipedia ni lo que dice la inteligencia artificial, que es más o menos lo mismo. Yo voy a usar una categoría de alguien que es un izquierdista. Nació, vivió muchos años, ¿eh? Y si mal no recuerdo, murió hace poco. Norberto Bobbio. Es un jurista, filósofo y fue político en Italia. Creo que fue senador, tuvo un predicamento. Norberto Bobbio, cuyos libros se consiguen y se suelen leer en las facultades humanísticas, al menos capítulos de sus libros, porque es un tipo interesante, más allá de que ha sido influido por Antonio Gramsci. También era ius positivista, o sea, devoto del derecho escrito, lo único que él reconocía como válido, no del derecho natural. En ese sentido lo acerca mucho al espíritu de Hans Kelsen, ¿no? Bueno, no importa eso. Norberto Bobbio. ¿Qué decía Norberto Bobbio? Y me parece que tiene razón. Bueno, pero es un hombre de izquierda, bueno, está bien. Pero Santo Tomás decía que las verdades son verdades sin importar de dónde provengan. Es decir, sin importar quién las diga. Si un izquierdista me dice que la Tierra es redonda, y bueno, tiene razón. ¿Qué va a hacer? En eso tiene razón. ¿Qué decía Norberto Bobbio? Norberto Bobbio decía que para calificar a alguien, o a un sector, a un partido, a un espacio, de extremista o de ultra, él lo definía no en función de las ideas que ese conjunto, ese partido, ese espacio, esa organización o esa persona tenía, sino en función de la metodología que usaba para imponer esas ideas. Si nosotros usamos la persuasión, videos, conferencias, libros, argumentación, cátedra, medios de comunicación, para tratar de dar a conocer nuestras ideas, o participamos, en el caso de la Libertad Avanza, que es lo que más conozco porque soy argentino, el partido de Milei, de la vida democrática, de manera legal, cumpliendo con los requisitos pertinentes, sin agraviar, ni coaccionar, ni usar el aparato del Estado para intentar contra nadie, no hay ningún extremismo. Ahora, si para llegar al poder yo uso un ejército guerrillero, una estructura terrorista, coloco bombas o uso un aparato del Estado opresivo para llevar adelante una estructura donde toda disidencia es encarcelada, perseguida, torturada, asesinada, bueno, ahí estoy aplicando la metodología de Maduro, la metodología de Castro, la metodología de las izquierdas históricas, la que pudo haber usado alguna forma de fascismo, ni hablar del nacionalsocialismo, o la que usó Perón en la Argentina, por ejemplo. Ahí hay una posición extrema, porque el método es extremo. Ahora, en lo que uno conoce, todos los extremismos son de izquierda. Ya a la derecha no hay prácticamente extremas derechas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los violentos, los que están metiendo bombas en todos lados, matando, secuestrando? Díganme, porque la verdad que yo en el 2025 no tengo información. ¿Podrá haber alguna célula en algún lugar del mundo? Díganme, ilústrenme, hagan comentarios que con todo gusto los compartiremos. A ver, lo que conocemos son la FARC, el M-19 de Petro, las guerrillas que todavía subsisten, los terrorismos que subsisten. Sabemos también de regímenes en el mundo y en América Latina. Nicaragua, comunismo. Venezuela,
Bolivia, sobre todo en la época de Evo Morales. Ciertas formas de kirchnerismo tuvieron mucho que ver con eso. No llegaron al extremo del peronismo histórico, pero tuvieron mucho que ver con eso. ¿Eh? Obviamente Fidel Castro, obviamente Maduro. Bah. Este, y después hay movimientos violentos. Las marchas de las feministas, de los lobbies este, sexuales que pretenden extravagancias y derechos y que terminan tirándole piedras a la policía, los grupos trotskistas que hacen piquetes y cortan calles, impiden el tránsito, revientan iglesias, le tiran piedras a la policía, atentan contra la propiedad pública, la propiedad privada, queman autos, cortan calles. Y bueno, eso es una forma de ejercer la violencia para manifestarse políticamente. Eso es una forma de extremismo. No todas las formas de extremismo son iguales. Existen gradaciones. Los piqueteros, por ejemplo, forman parte de una insurgencia. El indigenismo izquierdista del Chile, los mapuches, en Argentina también, hacen lo propio, son insurgentes, son grupos que están eventualmente fuera de la ley, de manera completa o esporádica, con actos ilegales, ocupando tierras, ejerciendo violencia y ejerciendo la ilegalidad. Ahora, cuando eso se hace evoluciona y se convierte en un ejército guerrillero con preparación militar, con armamento militar, con jerarquías, bueno, ya estamos hablando de un ejército irregular, ya estamos hablando de una guerrilla, que es un estadio superior de la violencia y del extremismo. Entonces, ahí viene la guerrilla. Cuando la guerrilla es abatida, arrinconada y acorralada, aparece el terrorismo. ¿Por qué? Porque la guerrilla ya no tiene capacidad operativa para ocupar ciudades, ocupar terreno, hacer grandes movilizaciones de combate. Entonces se dedican a hacer grandes impactos. Por ejemplo, colocar una bomba en un cine, en un shopping, en un espacio público, que reviente la bomba y mueran 50 personas. Eso es muy fácil de hacer. Viene alguien con un maletín ahí haciéndose el distraído, lo coloca, una estructura, necesita ser explosivo, pero una estructura más o menos precaria, lo coloca y a los 10 minutos vuela todo por el aire y ya se fueron todos los terroristas. En general, las guerrillas, cuando ya están en una etapa de arrinconamiento, dicen, bueno, para seguir subsistiendo ante la opinión pública necesitamos hacer actos espectaculares, porque ya no tenemos la capacidad militar como para hacer un despliegue. Bueno, son diferentes formas, pero todo eso esto son formas de extremismo con diferentes modus operandi en función de cómo están parados, preparados, organizados, cuántos cuadros humanos tienen, qué estructura militar tienen, etc. Eso, según Norberto Bobbio, es lo que define a las organizaciones ultra o a las organizaciones extremas, y no el pensamiento. Randy Pérez, muchas gracias por tu ayuda. Dice, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a una derechista sexy con todo el cuadro clínico de la izquierda, como en Cuba? No entiendo bien la pregunta, Randy, querido. Te agradezco la ayuda. No entiendo bien la pregunta. ¿Qué, ¿qué le llamas una derechista sexy? ¿Qué sería una derechista? Ser sexy no es ser un extremista. Y el cuadro clínico de la izquierda, ¿cuál sería? No termino de redondear conceptualmente lo que me estás preguntando. Si se puede ampliar, sería buenísimo. ¿Y qué hay acá? Jeremías Valderrama, gracias. Nicolás Genio, bueno, gracias por... Aprovecho de enviarte saludos y agradecerte por tu trabajo. Leí tu libro sobre Allende, ¿para cuándo el de Pinochet? Bueno, es un personaje que siempre quise biografiar, lo tengo muy pendiente, tengo todo el material, pero es muy complejo porque representa casi 2 décadas de gobierno, fundamentalmente. Y eso lleva a un estudio tremendo, y aparte la cantidad de material y bibliografía y biografías que hay es inconmensurable. Y para explicar a Pinochet hay que explicar a Allende. Allende ya está explicado en mi libro sobre Allende. Debería incluir ese libro o una suerte de síntesis de ese libro y explicar luego el proceso de Pinochet. Es algo muy, muy extenso que en algún momento lo voy a hacer. Eventualmente en los contratos editoriales que tengo, eso no está en agenda, pero no quiere decir que no lo tenga pendiente. No quiere decir que no lo tenga pendiente. Lo vamos a hacer cuando llegue el momento, cuando yo sienta que es el momento. Muchas gracias. De manera que hablar de extremismos es hablar de una metodología de violencia, sea que provenga desde un partido extremista que aplica una política de tinte autoritario o totalitario, que tampoco es lo mismo el autoritarismo y el totalitarismo. Hay dictaduras autoritarias y hay dictaduras totalitarias. Una dictadura autoritaria lo que quiere de la población es la obediencia. Da una orden, vamos para allá. Mucho no se discute y sigue el país va para allá. El totalitarismo no solamente busca la obediencia, también busca la adhesión. Por eso el totalitarismo hace un insistente culto a la personalidad. Se entromete en las casas, en las viviendas, tiene espías en todas las manzanas, se sabe todo.
te tiran carpetazos, te estudian, te investigan, tienen un aparato de espionaje brutal. Yo eso lo sufrí en Cuba cuando estuve preso y Argentina lo sufrió durante la tiranía de Perón, donde las familias que no eran peronistas subían fuertemente la música, en esa época los discos, los tocadiscos, y hablaban de los matrimonios en voz baja, para que no escuchen los vecinos, ni el guardián de Manzano, que era el agente designado por Perón para que reporte la condición ideológica de todos y cada uno de los miembros de cada manzana al servicio de inteligencia del régimen. Bueno, ya eso ya sería otra discusión aparte y otra disquisición aparte. Por lo pronto quería decir que es un disparate decir que nuestras posiciones de reducción del Estado a lo máximo posible son fascistas. Eso es el que dice eso no tiene la más pálida idea de dónde está parado, es un ignorante. Es el insulto fácil para tratar de desacreditar cualquier oposición ideológica. Y después, el otro aspecto es el del extremismo. Me gusta a mí abrevar en las categorías de Bobbio, porque el extremismo tiene que ver con el mecanismo a partir del cual yo utilizo. ¿Qué mecanismo, qué herramienta estoy utilizando para imponer mis ideas? ¿Estoy utilizando la persuasión legítima a través de diferentes herramientas válidas o estoy utilizando la violencia física? Nico, te respeto y miro mucho. En lo personal te considero un referente intelectual. Hace tiempo quiero saber sobre un tema puntual que quizás ya hayas discutido en algún video o tweet, pero nunca escuché tu punto de vista. ¿Te puedo preguntar? Sí, sí, claro, por supuesto. No sé cuál es la pregunta. Este, pero bueno, estamos llegando al final de esto. No quería extenderme, pero los invito. Primero, me parece que esto puede marcar un esquema conceptual, ¿no?, de lo que quiero decir. Segundo, quiero invitarlos a que no se nutran de Wikipedia, del... Lo dije la otra vez, creo, en un video. Este tipo de herramientas tecnológicas que no dan respuestas inmediatas y siempre tendenciosas no sirven para analizar la política. Sirven para analizar datos. Por ejemplo, si yo quiero saber, no sé, cuánta gente vive en Indonesia, y capaz que chat GTP o GPT nos da un panorama claro. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene Uruguay? Y capaz que nos da un panorama claro. ¿En qué año fue la Revolución Cubana? Y por ahí nos va a dar una fecha certera. Ese tipo de datos específicos que no tienen una motivación ideológica, es muy probable que este tipo de herramientas sirvan para eso. Igual yo buscaría otras fuentes para chequearlo porque no confío en nada de todo esto. Pero bueno, ese tipo de datos sí sirven. ¿Cuándo empezó la Segunda Guerra Mundial? Bueno, ¿cuándo empezó? ¿Qué fue? Hay cosas que sí nos sirven. Ahora, ya la interpretación de los hechos históricos, no. Lean libros, aunque sean del enemigo, pero seguramente van a tener un nivel de profundidad y seriedad muy distinto de estas cuestiones panfleteras que apretando un botón nos da explicaciones de cómo funciona el mundo. Saludos, Nico, dice BZ94. Veo parejas supuestamente cristianas en YouTube con millones de suscriptores cuyo contenido se basa en exponer a sus hijos. ¿Tenés alguna opinión sobre esto? ¿Lo considerás sobreexposición? Todo lo que está en las redes es sobreexposición. Todo lo que está en las redes es sobreexposición. Y generalmente una sobreexposición positiva. En las redes nosotros ponemos nuestras mejores fotos, nuestros éxitos, nuestros lindos momentos, el cumpleaños, brindando con amigos, me recibí de tal cosa, hoy gané no sé qué, hoy cumplí tantos años, hoy cumpleaños mi hijo, hoy me fui de vacaciones y me muestro en una playa paradisíaca. Todo lo que está en las redes uno se muestra en su mejor foto, sonriente y en un contexto agradable y muy vistoso y muy bien. Todo es una sobreexposición positiva, salvo excepciones. Es raro que alguien diga, hoy desaprobé esta materia en la facultad. Estoy abatido. Lo que uno dice es, hoy me recibí de arquitecto. Y se muestra celebrando con sus amigos y compañeros de estudio. Es el exitismo permanente. Es una belleza permanente. Y si la belleza no la tengo, le pongo Photoshop y aparezco lindo igual. Alfredo Sosa, hola Nico, me encantó tu explicación de hace unos días sobre el odio, que aplicado al que hace el mal es reivindicar el bien. Deberías profundizar sobre este tema en algún video, desde un tomista y con ejemplos bien fundamentados. Bueno, conozco que nos puede ayudar mucho. Aymareto, gracias Nicolás por enseñarnos tanto. Se van a vender tus libros en el evento de Córdoba, gracias. Libros míos en el evento de Córdoba, que va a ser el Derecha Fest próximo, se va a vender el libro negro de la Nueva Izquierda, que acaba de salir en una versión especial, con una introducción de Agustín y mía, con una tapa renovada. Se va a vender una nueva edición del libro que hice sobre la guerrilla, el último de la Guerra Civil Argentina. Se va a vender la biografía de Milei, que escribí con Marcelo Duclo. Se va a vender mi libro sobre Perón, El fetiche de las masas, en una nueva edición. Se va a vender
El relato es una farsa que escribí con Agustín Laje en el 2013. Se va a vender El Vietnam Argentino, que es un libro que escribí en el 2008 que relanza la editorial en la que estoy trabajando. ¿Qué más se va a vender? Mi libro sobre Allende se va a vender. Sí, se va a vender. Más todos los libros de Agustín Laje, más los libros eventuales que escriban otros expositores. Les advierto que lo de Córdoba viene con una potencia brutal y va a ser antesala del Derecha Fe que se va a hacer en Buenos Aires en el mes de octubre. Pero lo de Córdoba, inclusive tenemos bajo la manga, y no lo vamos a dar a conocer hasta no tener la confirmación, una personalidad que llega a estar, rompemos todo, rompemos todo. Pero va a estar buenísimo. Va a ser un evento muy agradable, mucha música, mucho rock and roll, ponencias, vamos a estar en contacto con la gente. Va a ser como todos los Derecha Fest que se han hecho, que han sido un éxito total y que a la gente le encantó. Dicho esto, queridos amigos, les agradezco infinitamente la compañía, les agradezco infinitamente el super chat, les agradezco infinitamente que estén del otro lado todos los días y todos los días, además con esto me animan para seguir constantemente haciendo videos sobre diferentes temas que se me van ocurriendo. Algunos tienen que ver con la actualidad, otros son generalidades conceptuales como las que hablamos hoy, otros son diálogos como el que hicimos hacer con Agustín o con otras personalidades que hemos hecho los últimos días sobre temas específicos. Así que, bueno, nada, gracias. Espero que lo hayan disfrutado este espacio, tanto como lo disfruté yo. Quedó una pregunta pendiente de un amigo, que, bueno, si no me la hace hoy, en todo caso, seguramente me la podrá hacer en otro de estos videos. Dios los bendiga y que la fuerza del cielo los acompañe. Bueno, hasta acá Va. con este live de Nicolás Márquez, hablando un poco de qué es la derecha, qué es la extrema derecha, estos espectros políticos de los que tanto por ahí hablamos, ¿no? En estos programas y en estos vivos. Bueno, gente, hasta acá con el programa de hoy. Abrazo grande para todos, cuídense, nos vemos en el próximo. Y hay novedades en el próximo, sí, hay cositas interesantes. Nada más, cuídense, abrazo grande, cualquier cosa me lo dejan en comentarios. Chau chau, que anden muy pero muy bien.